Hola a todos, vamos a comenzar con esta nueva clase de fenómenos viscoelásticos en polímeros y ecuaciones constitutivas rheológicas. Para empezar a comprender de qué hablamos cuando mencionamos a los fenómenos viscoelásticos, es que vamos a separar, a clasificar a los fluidos de dos maneras. A los fluidos como fluidos simples, los cuales son las moléculas, los líquidos de moléculas pequeñas, como el agua, que tienen un comportamiento newtoniano, y los fluidos complejos. Los fluidos complejos, una clase de fluido complejo es el polímero, ¿sí? Ya que los polímeros son macromoléculas que pueden adoptar muchas conformaciones, las cuales estas macromoléculas pueden ser estiradas bajo la acción del flujo y recuperar gradualmente sus conformaciones de menor energía, su conformación al azar, luego de la remoción de la solicitación. Y esto es lo que produce lo que nosotros llamamos fenómenos viscoelásticos. Y justamente una consecuencia de estos fenómenos viscoelásticos es lo que nosotros conocemos como pseudoplasticidad, ¿sí? O sea que la viscosidad del polímero disminuye al incrementar la velocidad de corte o la velocidad de deformación, ¿sí? Vamos a ver más adelante que justamente este efecto de la pseudoplasticidad se produce porque al incrementar la velocidad de deformación uno estira las macromoléculas en la dirección del flujo, y ese estiramiento de las macromoléculas en la dirección del flujo, ese alineamiento de las macromoléculas, hace que sea más fácil que ese líquido fluya dentro de la geometría en cuestión. Bien, algunos fenómenos viscoelásticos de interés en el procesamiento de polímeros. Uno, el más importante, se podría decir que es la pseudoplasticidad, pero hay otros fenómenos viscoelásticos importantes desde el punto de vista de la calidad o la geometría del producto final, ¿sí? Uno es el hinchamiento del polímero extruido, otro es el efecto Weissenberg y otros son los fenómenos dependientes del tiempo, como la relajación y retardo de tensiones y la recuperación de tensiones. Vamos a comenzar con el hinchamiento del polímero extruido. Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos un polímero a una presión determinada? O sea, supongan que esto es un cabezal de filamentos, ¿sí? O sea que es un cabezal que se conecta al final de la extrusora para producir filamentos, o sea, hilos de sección transversal circular, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede? Cuando el material está fundido y presurizado en el reservorio, ¿sí? El material tiene una conformación al azar, ¿ok? O sea, las macromoléculas de este polímero tienen una conformación al azar. Es como si fuese un ovillo de lana o también un plato de fideos, ¿sí? Ustedes se lo pueden imaginar de esa forma, a la conformación de las macromoléculas dentro del reservorio. ¿Qué pasa? Cuando se fuerza a hacer fluir a esas macromoléculas a través de lo que llamamos capilar, ¿sí? Tenemos una contracción abrupta, una reducción del diámetro de la sección, y hacemos fluir al material por el efecto de la presión en el reservorio y la presión atmosférica a la salida de la boquilla. Vamos a tener un flujo por presión, vamos a tener una dada velocidad de corte en la pared de este capilar, y justamente ese efecto de corte es el que produce el estiramiento de las macromoléculas dentro de este capilar. Pero ¿qué sucede? Cuando las macromoléculas salen del capilar nuevamente a la atmósfera, van a querer volver a su estado de menor energía, que era su conformación inicial, ¿sí? De su conformación al azar. Y en vez de permanecer estiradas, justamente vuelven a la estructura inicial, y eso produce que haya un hinchamiento del polímero a la salida del cabezal. Y es muy importante poder predecir, ¿sí? Contar con modelos matemáticos que puedan predecir ese hinchamiento para uno poder predecir cuál va a ser el diámetro real del hilo a la salida del cabezal, ¿sí? Porque uno por lo general piensa que uno va a diseñar el cabezal para obtener un hilo de un diámetro determinado, pero resulta que el diámetro final de mi hilo puede ser entre 150 y 300 veces
más grande que el diámetro del capilar. Por lo tanto, para el diseño es muy importante que tengan en cuenta esto, ¿sí? Porque ustedes, si quieren obtener un hilo de un diámetro determinado a la salida, ustedes tienen que poder calcular matemáticamente cuánto menor debe ser el diámetro del capilar para poder obtener un hilo de determinado diámetro. Bueno, este fenómeno de estiramiento y reacomodamiento de las macromoléculas no son fenómenos instantáneos, sino que también dependen del tiempo. Acá lo que estamos viendo es la relación entre el diámetro del polímero extruido, ¿sí?, que sería DE, respecto al diámetro del capilar, ¿sí? Vemos cómo disminuye esta relación, o sea que este diámetro de salida para igual diámetro de capilar, el diámetro de salida es menor en función de la relación entre longitud y diámetro del capilar. O sea, nuevamente, si mantenemos el diámetro constante, si tenemos un capilar más largo, entonces este diámetro de salida es menor, o sea que tenemos menor hinchamiento del polímero extruido. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a los fenómenos dependientes del tiempo, ¿sí? Porque si bien se produce un estiramiento dentro del capilar, si tenemos un capilar más largo, se produce el estiramiento, pero las macromoléculas tienen tiempo de poder reacomodarse en parte dentro del capilar antes de salir al exterior, ¿sí? Por eso es que disminuye el hinchamiento a la salida del capilar con la relación L sobre D. ¿Qué pasa cuando aumentamos el caudal? ¿Sí? O sea, acá tenemos una curva Q2 donde vemos que el hinchamiento del polímero fundido es mayor, ¿sí? El hinchamiento, o sea, el diámetro E, es mayor cuando aumentamos el caudal para todo el rango de valores de L sobre D, ¿sí? O sea, de relación de longitud y diámetro del capilar. ¿Por qué es mayor el diámetro de la salida para mayor caudal? Bueno, es justamente porque al aumentar el caudal se incrementa también la velocidad de corte en la pared del capilar, ¿sí? Si incrementamos el caudal, se incrementa la velocidad de corte, entonces este efecto de estiramiento de las macromoléculas dentro del capilar se hace más significativo, ¿sí? Justamente los esfuerzos de corte son los que producen el estiramiento. Entonces, si tenemos esfuerzos de corte más significativos, vamos a tener más estiramiento de las macromoléculas. Y por ende, a la salida, cuando se reacomodan estas macromoléculas, el efecto del hinchamiento es mayor. Bien. Bueno, es importante, como les dije, es muy importante poder predecir este fenómeno en procesos de extrusión de filamentos, o sea, durante el procesamiento de hilatura. Y hay modelos viscoelásticos que nosotros no vamos a ver en la cátedra, pero es bueno que ustedes sepan que hay modelos viscoelásticos que permiten predecir cuál va a ser el diámetro final de nuestro filamento una vez fuera de nuestro cabezal, nuestra boquilla de hilatura, ¿sí? Y esos modelos van a ser función de distintos parámetros geométricos que algunos se pueden medir experimentalmente y otros no, y justamente esos que no se pueden medir experimentalmente son los que uno suele encontrar, ¿sí? O suele calcular con estos modelos matemáticos viscoelásticos. Bien. Ahora vamos a pasar a hablar de otro fenómeno viscoelástico que es el efecto Weissenberg, ¿sí? Bueno, este efecto Weissenberg ha sido estudiado en diferentes tipos de flujos, ¿sí? Esta es una geometría de flujo tipo Couette, lo que ven acá arriba. Se tiene al líquido, ¿sí? Puede ser un líquido newtoniano o un líquido polimérico. Y lo que se hace es, dentro del recipiente se coloca un vástago que se lo hace girar a una velocidad de rotación omega, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Con el líquido newtoniano no se ve ningún efecto, la superficie permanece plana y se observa que en el caso de los líquidos poliméricos, se observa que el polímero trepa
al vástago en la superficie del mismo, ¿sí? Y la altura máxima se da justamente en su superficie. Y esta altura del polímero disminuye a medida que nos alejamos de la superficie que se encuentra en rotación. Ahora, ¿por qué se produce esto? Esto se produce por lo siguiente: nuevamente, a medida que hacemos girar a este vástago, se producen esfuerzos de corte, ¿sí? Se producen esfuerzos de corte, que en este caso son esfuerzos de corte por flujo por arrastre, ¿sí? Esto es un flujo por arrastre, un flujo tangencial. Entonces, la velocidad de corte máxima que se va a generar en la superficie del vástago, justamente esos esfuerzos de corte hacen que se estiren las macromoléculas pegados a la superficie, y que ese estiramiento sea menor a medida que nos alejamos de la superficie móvil, porque disminuyen los esfuerzos de corte, ¿sí? Ese estiramiento es menor, y justamente las macromoléculas se estiran, pero van a querer todo el tiempo volver a su conformación inicial, pero no van a poder, porque este elemento, este vástago, continúa en rotación. Entonces hace que aparezcan tensiones normales a la dirección del flujo, en esta dirección, ¿ok? O sea, el material es estirado en la dirección del flujo, pero como quiere volver a su conformación inicial y no puede, se generan tensiones normales a la dirección del estiramiento. Y esas tensiones normales a la dirección del flujo son las que generan que se incremente la altura del fluido sobre la superficie móvil. Esto también se puede analizar en una geometría de platos paralelos, en la cual se tiene una superficie inferior. Justamente tenemos nuevamente flujo por arrastre, tenemos una superficie inferior que se mueve a una velocidad omega, y tenemos un plato superior fijo. O sea que en este caso el polímero se encuentra confinado, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta distancia entre los platos va a ser fija, se mantiene fija la distancia entre los platos. Pero si se coloca un sensor de presión en el plato superior, se va a observar que el efecto de los esfuerzos de corte originados por este flujo por arrastre de rotación hace que se estiren las macromoléculas en la dirección del flujo. Las macromoléculas van a querer volver nuevamente a su conformación inicial, no van a poder volver a su conformación inicial, por un lado porque está el plato en rotación, y por otro lado porque están confinados a un gap constante. Pero ¿qué pasa? Igualmente se van a generar tensiones normales a la dirección del flujo, y esas tensiones normales a la dirección del flujo se pueden sensar en el plato superior si se coloca el sensor correspondiente, y se puede ver una distribución de presiones de este estilo, como se observan con el color negro. Bien, ahora vamos a hablar también del tiempo, ¿sí? No solo de estos fenómenos viscoelásticos de estiramiento de las macromoléculas, sino también de el tiempo que lleva tanto estirar las macromoléculas mediante la aplicación de un esfuerzo de corte, como también que esas macromoléculas recuperen su conformación desordenada inicial. Y esto se puede medir experimentalmente, ¿sí? Mediante ensayos en primer lugar, de retardo y relajación de tensiones. Bueno, ¿en qué consiste un ensayo de retardo y relajación de tensiones? ¿Cuál va a ser un fenómeno viscoelástico dependiente del tiempo? Lo que se hace es mover una placa. Vamos a considerar que tenemos un flujo entre platos paralelos, ¿sí? Semi-infinitos. Por lo tanto, estas placas van a tener un ancho W, que acá no está marcado, y tenemos una placa superior que se mueve a una velocidad U, de forma tal que tenemos un perfil de velocidad lineal, como ustedes conocen, y vamos a tener una velocidad de corte constante igual a gamma punto sub 0, ¿sí? Entonces, durante un tiempo determinado nosotros aplicamos esta velocidad de corte manteniendo constante la velocidad U de la placa superior. Y aplicamos esta velocidad de corte durante un tiempo delta t, ¿sí?
Vamos a ver qué sucede con un líquido newtoniano. El líquido newtoniano va a responder instantáneamente a esa velocidad de corte. Si analizamos qué es lo que pasa con la tensión de corte para un fluido newtoniano, vamos a poder observar que responde instantáneamente, o sea, al mismo tiempo que comenzamos a aplicar la velocidad U del plato inferior, vamos a tener una tensión de corte sub 0, y cuando dejamos de aplicar cuando se detiene la placa superior, justamente en el tiempo delta t, lo que sucede es que vamos a tener instantáneamente la tensión de corte va a bajar a cero. Ahora, ¿qué pasa? Analicemos qué sucede con la tensión de corte para un líquido viscoelástico. Si nosotros realizamos el mismo ensayo sobre un líquido viscoelástico, vamos a ver que la tensión se incrementa gradualmente hasta llegar al máximo T0. ¿Por qué? Porque en todo este tiempo lo que está sucediendo es que se están alineando las macromoléculas hasta la alineación máxima que se puede llegar para esta dada velocidad, ¿sí? Entonces se alinean las macromoléculas en la dirección del flujo hasta llegar a un punto máximo determinado, y eso va a hacer referencia al mismo valor de eta 0. Y ese tiempo que tardan las macromoléculas en alinearse en la dirección del flujo es lo que llamamos, y se puede medir experimentalmente, como tiempo de retardo, ¿sí? ¿Y qué sucede? Nuevamente, cuando nosotros dejamos, o sea, frenamos la placa superior, o sea que dejamos de aplicar esa velocidad de corte en el tiempo delta t, vemos que comienzan a relajarse las tensiones dentro del fluido en un tiempo determinado. Se relajan las tensiones, pero tarda un tiempo, porque es el tiempo que tardan las macromoléculas en volver a su conformación desordenada inicial. Y justamente ese tiempo que tardan las macromoléculas en volver a su conformación inicial va a ser el mismo tiempo que tardan en llegar a la tensión máxima tau 0, ¿ok? O sea, el tiempo de retardo que sería y de relajación de tensiones es el mismo para los polímeros, para estos líquidos viscoelásticos. Que es en el caso del tiempo de retardo es el tiempo que tarda en estirarse las macromoléculas, y en el caso de la relajación de las tensiones es el tiempo que tardan en las macromoléculas en volver a su conformación desordenada inicial. Bueno, ahora se puede analizar otro fenómeno viscoelástico que también es dependiente del tiempo y que llamamos recuperación de tensiones. Bueno, ahora consideremos que estamos en un estado estacionario en el cual movemos a la placa superior con una fuerza constante, ya no con una velocidad constante, y lo que hacemos es medir el desplazamiento del fluido en función del tiempo, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es justamente aplicamos esta fuerza constante hasta un valor de tiempo t que llamamos Tf, y vamos a tener una tensión de corte que va a ser igual a la viscosidad del fluido por la velocidad de corte, que en este caso va a ser tanto la tensión de corte como la velocidad de corte constantes por el tipo de flujo por arrastre. La deformación del fluido en este caso va a ser igual a la velocidad de corte por el tiempo, ¿sí? Entonces, durante todo el tiempo que se aplique esta fuerza constante vamos a tener un incremento lineal de la deformación en función del tiempo del polímero. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos al tiempo Tf, que es el tiempo en el cual dejamos de aplicar esa fuerza, o sea, la fuerza sobre la placa superior es cero, o sea, se detiene la placa superior, lo que va a suceder es que vamos a tener una relajación, una recuperación del desplazamiento del fluido, ¿sí? O sea, este gamma que llamamos acá sería el desplazamiento del fluido. Y justamente esa recuperación del desplazamiento del fluido se debe a que durante todo el flujo del fluido, a una fuerza con una placa superior moviéndose con una fuerza F constante, nuevamente teníamos un estiramiento de las macromoléculas, y cuando dejamos de aplicar esa fuerza,
las macromoléculas vuelven a su conformación inicial y justamente se reduce su conformación inicial, que en vez de pasar a estar alineadas, pasan a estar con una conformación al azar. Entonces disminuye el desplazamiento máximo que se había obtenido al tiempo F. Y justamente también hay un tiempo determinado en el cual se va a producir esta recuperación del desplazamiento para el líquido viscoelástico. Obviamente que en el caso del líquido newtoniano no va a haber una recuperación del desplazamiento. Bien, ahora vamos a hablar del comportamiento reológico, las técnicas de reometría y las funciones materiales reológicas en polímeros fundidos, ¿sí? Ustedes van a escuchar hablar de ahora en más acerca de reometría, ¿sí? Y ustedes tienen que saber que la reometría son las técnicas que se utilizan para la medición experimental de las funciones materiales reológicas. La función material reológica más conocida por ustedes y que más van a utilizar en esta materia es la viscosidad. Pero hay otras funciones materiales reológicas que se pueden medir con algunas técnicas de reometría experimentales. Y obviamente cuando se diseñaron las técnicas de reometría, lo primero que se pensó es que los tipos de flujo a desarrollarse en estas técnicas de reometría tienen que ser simples para que uno pueda medir parámetros experimentales simples que nos permitan indirectamente calcular o medir la función reológica que uno necesite. Entonces, de esta manera es que se definieron tres flujos viscosimétricos que se utilizan para medir las funciones reológicas de polímeros fundidos en estas técnicas de reometría y para estudiar los fenómenos reológicos que son característicos de este tipo de materiales, ¿sí? Justamente cuando hablamos de fenómenos reológicos característicos, el primero que vamos a mencionar es la pseudoplasticidad, que es el de más interés en el diseño de métodos de procesamiento de polímeros. Y estos tres flujos viscosimétricos son los flujos de corte simple estacionarios, los flujos de corte simple dinámicos y los flujos libres de corte, elongacionales o también llamados extensionales. Vamos a comenzar hablando con los flujos de corte simple, ¿sí? Este tipo de flujo se puede obtener de dos maneras. La primera manera, la que ustedes conocen, es por el movimiento relativo de una de las superficies del reómetro induciendo un flujo por arrastre sobre el fluido. Y la otra manera de obtener un flujo de corte simple es imponiendo una caída de presión creada externamente sobre el fluido para hacerlo atravesar una boquilla con una geometría determinada, ¿sí? Bueno, las técnicas de reometría que utilizan flujos de corte simple son la reometría rotacional, ¿sí? En las cuales se desarrollan flujos de corte simple por arrastre. En este tipo de reometrías rotacionales se puede caracterizar a las funciones reológicas del polímero, como la viscosidad, a velocidades de corte menores a 10 segundos a la menos 1, ¿sí? Este es un equipamiento muy caro que da información de la estructura del polímero, incluso a nivel molecular, y permite, como estas velocidades de corte suelen considerarse bajas, permiten la observación del comportamiento de la viscosidad del polímero en régimen newtoniano y de transición, ¿sí? O sea, acá tenemos una curva doble logarítmica de viscosidad en función de velocidad de corte. Entonces, estas técnicas de flujo de corte simple por arrastre por reometría rotacional permiten obtener información de la viscosidad en las zonas a bajas velocidades de corte, o sea, donde el polímero se comporta como newtoniano, que sería esta primera región, y en régimen de transición, ¿okay? El otro tipo de flujo de corte simple del que hablamos es el flujo de corte simple por presión, ¿sí? Y este es el flujo de corte simple que se utiliza en los reómetros capilares. Y la información que uno obtiene
del reómetro capilar generalmente se desarrolla a velocidades de corte, donde se permite la observación del comportamiento reológico en régimen de ley de la potencia, ¿sí? O sea, donde la relación entre el logaritmo de la viscosidad y el logaritmo de la velocidad de corte, en este caso calculada en la pared del capilar o en la superficie del plato móvil en el caso de reometría rotacional, entonces es donde esa dependencia es lineal, ¿sí? Es un equipamiento más económico, o sea, los reómetros capilares igualmente no son económicos, pero están en el orden de unos $50.000, mientras que los reómetros rotacionales pueden estar en el orden de $100 o $150.000, ¿sí? O sea que, si bien es un equipamiento más económico, sigue siendo un equipamiento sofisticado, ¿sí? Los reómetros capilares comerciales tienen una reproducibilidad muy alta, muy buen control de temperatura y de sensores de presión y de velocidades de traversa que los convierten en si bien es más el reómetro capilar es más económico que el reómetro rotacional, igualmente no es un equipamiento accesible para cualquier industria de procesamiento de polímeros. Y lo bueno que tiene este reómetro capilar es que el rango de velocidad de corte en el cual se pueden obtener datos de viscosidad en función de velocidad de corte son más acordes a las velocidades de corte desarrolladas en los cabezales de extrusión de procesamiento de polímeros, ¿sí? Por lo general, en sistemas de procesamiento, en cabezales de extrusión de procesamiento de polímeros, uno va a estar trabajando generalmente a velocidades de corte en régimen tipo ley de la potencia, o sea, donde tenemos una dependencia lineal de la viscosidad con la velocidad de corte. Bien, ahora hablemos del flujo de corte simple por arrastre, que dijimos que es el que se desarrolla en la geometría rotacional, ¿sí? Este flujo de corte simple por arrastre de la geometría rotacional puede ser un flujo de corte simple por arrastre estacionario o un flujo de corte simple por arrastre dinámico, ¿ok? Y las funciones viscoelásticas que se miden en cada uno de estos ensayos, o sea, el tipo de equipamiento es el mismo, lo que se modifica es la forma en la que se hace mover al plato superior en este tipo de geometrías, que lo vamos a ver más adelante. Y las funciones viscoelásticas que se miden son, en el caso de la geometría rotacional estacionaria, la viscosidad y la tensión normal primaria, o sea, justamente, recuerden el efecto Weissenberg, ¿sí? Si recordamos el efecto Weissenberg, justamente esto es lo que es el tipo de flujo que se desarrolla en un reómetro rotacional, ¿sí? La diferencia entre el ensayo estacionario y el ensayo dinámico en un reómetro rotacional es que en el estacionario uno hace girar completamente 360 grados a la placa móvil a una velocidad omega. Y en el ensayo dinámico lo que hace uno es hacer mover al plato móvil para la derecha y para la izquierda una determinada amplitud de deformación a una frecuencia determinada, ¿sí? O sea, se hace ir y venir al plato, o sea, no se hace girar completamente el plato en el ensayo dinámico, sino que se hace ir y venir al plato a una frecuencia determinada. La frecuencia significa que es lo que tarda el plato en ir de un punto a otro, ¿sí? Y justamente entonces en este tipo de geometría no solo se puede calcular la viscosidad, sino que también teniendo un sensor una celda de carga en el plato superior, lo que se puede medir también es la tensión normal que generan las macromoléculas al querer regresar a su conformación inicial cuando se produce la rotación estacionaria de 360 grados a velocidad de rotación omega, ¿sí? O sea, en el ensayo estacionario uno puede medir la tensión normal que genera el polímero al estar confinado entre los dos platos. Obviamente en los ensayos rotacionales la distancia entre platos se mantiene constante, por eso es que se puede medir esta tensión normal, o lo que llamamos tensión normal primaria.
Si tuviese libre movimiento el plato superior, lo que sucedería es que esta tensión normal se liberaría, lo que se produciría es el incremento de la altura del gap entre los platos, pero si se incrementa el gap entre los platos, también se modificaría la velocidad de corte dentro de este tipo de ensayo. Y uno necesita que la velocidad de corte en el ensayo permanezca constante para poder hacer un cálculo indirecto de la viscosidad. Bueno, vamos a hablar de la reometría rotacional estacionaria. ¿Cómo se produce la reometría rotacional estacionaria en este tipo de equipamientos? Bueno, recuerdan que les dije que la reometría rotacional permite obtener valores de viscosidad en un rango de velocidades de corte menor a 10 segundos a la menos 1. Pero en el caso de reometría rotacional estacionaria no podemos llegar a velocidades de corte mayores a 1 segundo a la menos 1, y vamos a ver que con la dinámica podemos extender el rango hasta 10 segundos a la menos 1. ¿Sí? Y justamente este tipo de ensayo de reometría rotacional estacionaria, en el caso de polímeros, nos permite obtener información de la viscosidad en el régimen newtoniano. ¿Sí? O sea, vamos a poder calcular esta viscosidad eta 0, o sea, la viscosidad del polímero en el rango en que no varía la viscosidad con la velocidad de corte. Para ver la del régimen de transición, vamos a ver que vamos a tener que pasar a la reometría rotacional dinámica. Bien. Entonces, no solo vamos a poder obtener el valor de viscosidad, sino que también vamos a poder obtener el valor de tensión normal. ¿Cuáles son los datos experimentales que se miden de este tipo de reometría? Bueno, en este tipo de reometría vamos a tener dos platos paralelos, ¿sí?, que tienen un radio de aproximadamente 20 milímetros, ¿sí? En realidad aproximadamente no, sino que hay diferentes accesorios que se pueden utilizar en este tipo de reómetros. Este es un ejemplo para un plato de diámetro de 20 milímetros, pero se pueden obtener datos con platos de mayores diámetros para otras aplicaciones. Y por lo general se trabaja con distancias, con gap entre los platos de 1 milímetro. Y lo que se mide, lo que se hace el equipo es hacer girar al plato superior a una velocidad omega. Se mide esa velocidad de rotación, se mide el torque necesario, el torque que se necesita para hacer girar al plato superior a la frecuencia omega. Obviamente también se mide la temperatura, porque la temperatura del polímero entre los platos tiene que ser constante y homogénea en todo el polímero fundido, ¿sí? Porque nosotros vamos a calcular esta curva a una temperatura constante. O sea, cada uno de estos puntos es un dato experimental a una velocidad de rotación determinada. ¿Sí? Cuando queremos obtener puntos a mayores velocidades de corte, lo que tenemos que hacer es ir incrementando la velocidad de rotación omega. Al incrementar la velocidad de rotación omega a una temperatura determinada, aumenta el torque, ¿sí? Aumenta el torque necesario para hacer girar el plato superior. También otro que se estudia es justamente a partir de un sensor de presión en el plato superior o plato inferior, depende del tipo de reómetro. También se puede medir la fuerza normal producida por el efecto Weissenberg. Ahora, ¿de qué forma se calcula con estos datos? Estos son los datos que uno puede medir experimentalmente. Luego, el equipamiento, ¿sí?, transfiere esos datos a un software. Ese software lo que hace es, a partir de unas cuentas en matemáticas que vamos a ver ahora, calcula la viscosidad. Entonces, para el cálculo de la viscosidad se realiza el siguiente procedimiento. En primer medida, se tiene que analizar cuál es el perfil de velocidad en este tipo de flujo, ¿sí? Vamos a tener una velocidad en θ. ¿Sí? Vamos a tener una velocidad en R, vamos a primero a despreciar la velocidad en R, o sea, vamos a considerar que la velocidad en R es despreciable, que es bastante cierto, porque si no fuese despreciable la velocidad en R, el polímero se escaparía de los platos.
Y como tenemos un gap muy chiquitito de 1 milímetro, vamos a considerar despreciable también la velocidad en z. Por lo tanto, la única velocidad del polímero posible es la velocidad en θ, ¿sí? Que sería la dirección en la cual se produce la rotación del polímero. Y justamente esa velocidad en θ va a ser dependiente del radio. ¿Por qué es dependiente del radio? Porque si nosotros hacemos girar a una velocidad omega al plato superior, entonces la velocidad tangencial en el plato superior va a ser igual a omega por r, ¿sí? A omega por r chiquita, donde la velocidad tangencial máxima se va a dar en el extremo mayor del plato, o sea, va a ser igual a omega por r grande, o sea, omega por 20 milímetros en este caso. Esa va a ser la máxima velocidad tangencial, ¿ok? Y lo otro que tienen que tener en cuenta es que podríamos tomar separar en anillos a este plato y tomar como que tenemos en cada posición en R tenemos un flujo por arrastre simple, ¿sí? Donde obviamente la velocidad del polímero, esto en un flujo por arrastre simple vamos a tener un perfil de velocidad lineal, donde vamos a tener una velocidad máxima en el plato superior, dada por la velocidad tangencial correspondiente a la posición en R que estemos analizando, por la posición en Z sobre H0, que es la distancia entre las placas, ¿sí? O sea que esto es análogo a un flujo por arrastre simple, ¿sí? Esto es análogo a este flujo por arrastre simple entre placas planas, ¿ok? Donde tenemos en este caso B sería H0 en lo que llamamos en el reómetro, y este I sería Z, en vez de la coordenada I tendríamos Z, y esta velocidad U sería la velocidad tangencial del plato superior, ¿sí? O sea que esto es lo mismo que un flujo por arrastre simple entre placas planas. Lo podríamos establecer una analogía, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos para calcular la velocidad de corte? La velocidad de corte va a ser la derivada, 1/2 por la derivada del perfil de velocidad respecto a z, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con la velocidad de corte? Lo que vamos a ver es que la velocidad de corte va a variar, lo cual es lógico, no va a ser constante en función del radio del plato. Si bien para un radio determinado la velocidad de corte es constante, esta velocidad de corte va a ir incrementándose a medida que me alejo. ¿Por qué va a ir incrementándose? Porque aumenta la velocidad tangencial y el H0 se mantiene constante, ¿ok? Entonces, el valor que utiliza el software para hacer el cálculo de la viscosidad es la máxima velocidad de corte desarrollada, que es la correspondiente al diámetro externo del plato, o sea, a la máxima velocidad tangencial. Por lo tanto, la velocidad de corte que calcula este tipo de reómetro va a ser igual al radio del plato por la velocidad a la cual se esté girando el plato superior sobre el gap, o sea, la distancia entre platos, que es constante, ¿sí? Y luego la tensión de corte se calcula a partir del diámetro del plato y el torque necesario para hacer girar al plato a la velocidad omega, ¿ok? Entonces, la viscosidad de esta forma se calcula indirectamente a partir de todos estos valores experimentales, a partir de datos geométricos del plato y de la separación de los platos, y a partir de los datos experimentales que controla el equipo, que son la velocidad de rotación del plato superior y el torque necesario para hacerlo girar. Entonces, a partir de esos valores es que se encuentra un punto de viscosidad como el cociente entre la tensión de corte y la tensión de corte, obviamente evaluada también en la misma posición en la cual estamos evaluando la velocidad de corte. Entonces el cociente de tensión de corte evaluada en R y velocidad de corte evaluada en R, o sea, en el radio externo del plato, en esta posición. Bien, y también a partir del sensor de carga en el plato fijo también se pueden medir las tensiones, la tensión normal primaria, o sea, normal a la dirección del flujo. Bien,
Ahora vamos a ver qué sucede en vez de tener una configuración de platos paralelos, como estamos viendo acá, vamos a tener una configuración que llamamos cono plato. Esto que ven acá arriba, que dice configuración de platos paralelos, en realidad está mal. Acá debería decir cono plato, ¿sí? Bueno, en este tipo de geometría, también en la geometría rotacional estacionaria como dinámica, se utilizan configuraciones no solo de platos paralelos, sino también de lo que llamamos cono y plato. Y se utiliza este tipo de configuración para poder mantener la velocidad de corte constante en función del radio del plato. Recuerdan que en el caso de los platos paralelos que vimos anteriormente, la velocidad de corte aumenta hacia el exterior del plato porque aumenta la velocidad tangencial. Ahora vamos a ver cómo, por el efecto de este ángulo que tiene este cono, vamos a ver cómo es que, con ecuaciones matemáticas, vamos a poder deducir cómo es que se mantiene constante, en este caso, la velocidad de corte en función del radio del plato. Bueno, los datos medidos experimentalmente son nuevamente la velocidad de rotación del plato móvil, el torque necesario para hacer girar el plato superior a la frecuencia omega, la fuerza normal producida por el efecto Weissenberg y la temperatura, con el dato adicional que también vamos a poder conocer el ángulo del cono. ¿Okay? Bueno, y vamos a ver cómo a partir de todos estos datos experimentales, ahora en el caso de la configuración de cono y plato, podemos calcular la viscosidad. Lo primero que tenemos que definir ahora son los ejes, que tengan bien en claro qué significan estos ejes. Vamos a tener este valor de phi 0, ¿sí? El valor de phi 0 sería el ángulo del cono. Esta coordenada phi sería la posición angular en la cual nos estamos ubicando dentro de nuestra geometría de cono y plato. Tenemos al valor de θ, donde esta coordenada phi que estamos hablando igual, acá sería pi sobre 2 menos θ, que es lo que estamos definiendo acá, ¿sí? O sea que es la misma dirección pero en sentido opuesto. Y luego tenemos este valor de θ mayúscula, digamos, no recuerdo el nombre griego de este símbolo, pero es la dirección en la cual se produce la rotación, ¿sí? Por lo tanto, nuevamente la única componente de velocidad que va a sobrevivir en este tipo de flujo es la componente de velocidad en esta dirección, que es lo que vemos acá abajo, ¿sí? Ahora, como θ ya no es la misma dirección que estábamos mencionando en el caso de platos paralelos, sino que en cono plato, θ sería la dirección angular, ¿sí? Es la dirección angular que estamos viendo en este caso. La velocidad en R nuevamente la despreciamos porque si tuviésemos velocidad en R significativa, el polímero escaparía de los platos. Por lo tanto, sobrevive solo la componente de velocidad en la dirección de rotación. Y la estructura que tiene esta componente de velocidad es muy similar al caso anterior. Va a ser igual a R por omega, ¿sí? Que sería la velocidad tangencial, que sigue siendo función de la velocidad tangencial, sigue siendo función del radio del plato, como en el caso anterior, pero la diferencia es que vamos a tener que justamente la velocidad va a ser dependiente de la altura en Z donde nos estemos ubicando dentro de nuestra geometría sobre la altura en Z total correspondiente a esa posición, ¿sí? O sea, este Z en 0 va a ser máximo en el exterior del plato, ¿ok? O sea que para R chiquita igual a R grande vamos a tener el valor máximo de separación entre las placas, que es análogo a lo que veíamos anteriormente como H sub 0, que en el caso anterior permanecía constante. Pero a medida que nos acercamos al centro de las placas, el valor de Z0 va disminuyendo, ¿sí? Porque justamente el valor del radio, la posición en el radio es menor. Y el valor de Z, o sea la posición en Z,
la posición en Z para a cada valor de R va a ser dependiente de la posición del ángulo phi en el cual nos estemos ubicando para cada posición, ¿sí? Entonces justamente podemos hacer también una analogía como el flujo por arrastre el flujo por arrastre de corte simple entre platos paralelos, donde podemos imaginarnos al perfil de velocidad como un perfil de velocidad lineal, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la funcionalidad de la coordenada en Z y el valor de Z0 en función del radio y del ángulo phi, ¿sí? Por trigonometría es bastante simple. Para cada posición de R, el valor de Z0, o sea, la distancia máxima entre platos para cada posición en R, va a ser igual justamente a el valor de R, ¿sí?, que es el lado adyacente, por, en realidad, la tangente del ángulo, ¿sí?, la tangente del ángulo phi sub 0 va a ser igual a el z sub 0, o sea, el gap máximo para un dado valor de R sobre el valor de R en el cual nos estemos ubicando. De esta forma, si nosotros despejamos el valor de z sub 0, que sería la distancia máxima entre los platos para cada R, va a ser igual justamente al valor de la coordenada en R en la que estemos ubicados por la tangente del ángulo del cono, ¿sí?, donde este ángulo phi 0 es un ángulo constante, ¿ok? ¿Y qué pasa? Si lo hacemos la analogía, pero para cualquier posición, para un dado R, para cualquier posición dentro del plato, entonces la posición en Z dentro del plato va a ser igual a la posición en R en la cual nos estemos ubicando por la tangente del ángulo, ¿sí?, del ángulo que estemos analizando dependiendo de la posición en la cual nos estemos ubicando. O sea que esto sería análogo a I, en este caso. Ese Z sería análogo a I, el Z sub 0 sería análogo a B y el omega por R es análogo a U, ¿ok?, que es la velocidad tangencial del plato. Acá estamos. Entonces, de esa forma es que nosotros podemos expresar al perfil de velocidad como una función del radio y de la relación entre la coordenada angular phi y el ángulo del cono, que es constante. Justamente lo podemos expresar de esta manera porque los conos tienen un ángulo muy pequeño de 4 grados, por lo tanto la tangente del ángulo se puede aproximar directamente como el ángulo. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para calcular la velocidad de corte? Lo primero que tenemos que hacer es realizar un cambio de coordenadas. Como les dije anteriormente, esta coordenada phi sería pi sobre 2 menos tita, ¿sí?, de forma tal de que cuando nosotros realizamos la derivada del perfil de velocidad en la dirección de flujo respecto a tita, ¿sí?, que estaríamos haciendo como un análogo a la derivada del perfil de velocidad respecto a I en el caso de la placa plana, ¿sí?, en este caso la dirección tita sería análoga a la dirección I. En este caso, la derivada de la velocidad de corte sería la derivada del perfil de velocidad en X respecto a Y, ¿sí?, porque la velocidad en X sería la dirección del flujo del material. En este caso, la dirección del flujo es la dirección del flujo es esta coordenada, por lo tanto hacemos la derivada del perfil de velocidad en esa coordenada respecto a tita, ¿sí? En este tipo de coordenadas tenemos también la expresión de 1 sobre R. Entonces, cuando reemplazamos el perfil de velocidad por esta expresión y realizamos este cambio de variables, vamos a ver que esa derivada va a ser constante e igual a la velocidad de rotación a la cual estamos realizando nuestro ensayo sobre el ángulo del cono. Entonces, esto quiere decir que la velocidad de corte en este tipo de geometría es constante para todo el radio, ¿sí? Entonces, al tener un
un ángulo determinado de la superficie móvil, nosotros podemos garantizar una velocidad de corte constante en todo el radio y no tenemos necesidad de elegir una velocidad de corte como habíamos elegido acá, que para hacer los cálculos habíamos elegido una velocidad de corte en la pared externa, ¿sí? en el radio externo, que es en el radio mayor, que era la mayor velocidad de corte desarrollada en este tipo de geometría. Bueno, en este caso no tenemos necesidad de elegir una velocidad de corte en algún punto del radio determinado porque la velocidad de corte es constante en todo el radio. Y luego la tensión de corte también se puede calcular de forma análoga al caso anterior como el torque necesario para hacer girar al plato con el cono a una velocidad omega sobre 2pi por el radio del plato. Y de esta forma, a partir del cociente entre la tensión de corte y la velocidad de corte, es que se calcula la viscosidad. Esta deducción la tienen que analizar y se la tienen que aprender porque es algo que solemos consultar en exámenes. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de la reometría rotacional dinámica. ¿Sí? O sea, el equipamiento de la reometría rotacional estacionaria y dinámica es el mismo. El tipo de configuración es el mismo también. Uno puede utilizar en una geometría de platos paralelos o una configuración de cono y plato. Lo que es diferente es cómo accionamos el movimiento de la placa móvil, ¿sí? En el primer caso, hacíamos girar. En el caso del ensayo rotacional, de la reometría rotacional estacionaria, hacíamos girar 365 grados al plato superior a una velocidad de rotación omega, ¿sí? En el caso de la reometría rotacional dinámica, no hacemos girar 365 grados al plato, sino que lo hacemos girar una determinada, lo que llamamos como una determinada amplitud de deformación dada por este gamma sub 0, ¿sí? Gamma sub 0 sería la amplitud de deformación, o sea, cuál es el arco que recorre ida y vuelta el plato superior, o sea que hacemos mover ida y vuelta el plato superior una determinada amplitud de deformación a una frecuencia W determinada, ¿sí? Entonces, lo que llamamos alfa acá sería el ángulo de desplazamiento. ¿Sí? El ángulo de desplazamiento es uno de los parámetros que uno mide experimentalmente, que uno setea en el equipo, o sea, cuál tiene que ser el ángulo de desplazamiento para que vaya y vuelva el plato superior. Luego, la amplitud de deformación sería el perímetro, es el valor del arco, la porción del perímetro total del disco que se mueve ida y vuelta, o sea, el valor de ese, justamente la longitud de ese arco, eso sería la amplitud de deformación. Luego también tenemos la frecuencia de oscilación, o sea, que va a ser a qué velocidad va y viene a qué velocidad va y viene esta determinada amplitud de deformación. Para hacer ensayos a mayores velocidades de corte, en el caso anterior, lo que hacíamos, recuerden, para obtener puntos, o sea, cada punto de estos de las curvas corresponde a una dada, en los ensayos estacionarios, corresponde a una dada velocidad de rotación, y en los ensayos dinámicos corresponde a una dada frecuencia de oscilación, ¿sí? Entonces, en el ensayo rotacional de reometría rotacional estacionaria, cada punto en el platón newtoniano se obtiene aumentando la velocidad de rotación, y en el caso del ensayo de reometría rotacional dinámica, cada punto se obtiene aumentando la frecuencia de oscilación, ¿sí? Bien, el otro parámetro que se obtiene es la medición del torque necesario para que vaya y venga, ¿sí? este determinado arco. Obviamente, la velocidad en este punto va a ser 0, va a ir incrementándose la velocidad y va a ir disminuyendo hasta que llega al punto anterior, y así sucesivamente.
Y luego lo otro que también se tiene que mantener constante para poder obtener una curva reológica a una temperatura determinada es poder controlar con precisión toda la temperatura de la masa fundida entre los platos. Y los parámetros geométricos son los mismos que en el caso estacionario. Tenemos platos de 20 milímetros y separación HC entre los platos de aproximadamente 1 milímetro. Y lo que se aplica entonces al realizar este ensayo dinámico, ¿sí?, a una frecuencia determinada, lo que se está aplicando sobre el material es una deformación sinusoidal, ¿sí?, donde esta deformación sinusoidal va a ser dependiente de la frecuencia de oscilación y del tiempo. Y obviamente también de la amplitud de deformación que uno haya seteado para el ensayo en particular. ¿Cuál es la respuesta de tensión para diferentes tipos de materiales? Bueno, si nosotros aplicamos una deformación sinusoidal, que sería esta curva que estoy marcando acá, y trabajamos con un sólido elástico, entonces vamos a tener una tensión que va a estar en fase con la deformación. Si trabajáramos con un material, un fluido puramente viscoso, vamos a tener que la respuesta de la tensión está 90 grados fuera de fase con la deformación. Pero si trabajamos con un fluido viscoelástico, vamos a tener una situación intermedia, ¿sí?, que es lo que estamos viendo en este punto. Bien. ¿Cómo hacemos para calcular la viscosidad y el coeficiente de tensión normal primaria con este tipo de ensayos? Otra cosa que no dejé en claro es que lo importante de la geometría rotacional dinámica es que nos permite incrementar la velocidad de corte para la caracterización de la viscosidad, ¿sí? O sea, podemos caracterizar la viscosidad no solo en la zona de régimen newtoniano, sino que también en la zona de transición, ¿sí? O sea, en la geometría rotacional estacionaria vamos a estar calculando la viscosidad en la región de régimen newtoniano, y en la geometría rotacional dinámica en la región de transición. Que esto se desarrolla en un rango de velocidades de corte aproximadamente entre 1 y 10 segundos a la menos 1. Bueno, la razón por la cual no podemos obtener información con los ensayos estacionarios, o sea, ¿sí?, con los ensayos estacionarios nosotros no podemos obtener información a mayores velocidades de corte que 1 segundo a la menos 1, porque si incrementamos la velocidad omega de rotación del plato superior por encima de una velocidad que nos dé una velocidad de corte mayor a 1 segundo a la menos 1 aproximadamente, lo que produce es que empiezan a ser significativos las fuerzas centrífugas, y ya la velocidad en R no va a ser despreciable, y se produciría, no solo no sería válido este análisis y este cálculo del perfil de velocidad, sino que también correríamos el riesgo de que tengamos escape del polímero de los platos, ¿sí? Por esa razón es que no podemos incrementar la velocidad de rotación omega para obtener velocidades de corte mayores a 1 segundo a la menos 1, y solo podemos obtener con estos ensayos estacionarios información de la viscosidad en régimen newtoniano. Y por ello es que pasamos a la geometría rotacional dinámica, que sí nos permite incrementar más el rango de velocidades de corte en los cuales se obtienen datos. Pero tampoco vamos a poder incrementar la frecuencia de oscilación para obtener datos a mayores velocidades de corte de 10 segundos a la menos 1, porque nuevamente tendríamos el mismo problema. No sería despreciable la componente de velocidad en la dirección R, y tendríamos también inconvenientes en los cálculos de la viscosidad, como también posibles escapes del polímero entre los platos. Bueno, entonces en el caso como vimos para fluidos viscoelásticos, vamos a tener una deformación sinusoidal. Aplicando la derivada de la deformación respecto del tiempo, podemos calcular la velocidad de deformación, que sería este valor de velocidad de corte sub 0 por coseno de la frecuencia por el tiempo,
y también podemos obtener un valor de tensión que va a tener una componente elástica en fase con la deformación y una componente viscosa en fase con la velocidad de deformación, ¿sí? Y de esta forma es que vamos a obtener lo que llamamos la viscosidad compleja, ¿sí? Cuando nosotros informamos valores de viscosidad por geometría rotacional dinámica, informamos valores de viscosidad compleja, ¿sí? Que va a tener una componente de viscosidad real y una componente de viscosidad imaginaria. Y lo que solemos informar es justamente el módulo de la viscosidad compleja, como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las dos componentes de la viscosidad construida. Por lo tanto, en los ensayos de geometría rotacional dinámica, lo que se informa es el módulo de viscosidad compleja en función de la frecuencia de oscilación. Bien, también les voy a comentar algo por arriba acerca de la viscosidad lineal. O sea, ¿qué sucede? Uno necesita, para obtener esta información de la viscosidad del polímero en función de la velocidad de corte, o en este caso de la viscosidad compleja en función de la frecuencia de oscilación, tenemos que poder trabajar siempre en el régimen viscoelástico lineal, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el régimen viscoelástico lineal uno puede extraer información de la estructura macromolecular específica del polímero a partir de la dependencia de estas funciones materiales, la viscosidad compleja, la componente real e imaginaria de la viscosidad con la frecuencia, ¿sí? Y existe una dada amplitud de deformación que depende del tipo de polímero y de la temperatura de ensayo, por encima de la cual uno pierde la conformación macromolecular de equilibrio. Como dijimos, como vimos al principio, ese ovillo enredado y enroscado, ¿sí? Entonces, por debajo de dicho valor nos encontramos dentro del régimen viscoelástico lineal, donde las funciones viscoelásticas tanto de la viscosidad compleja como su componente real e imaginaria, son independientes de la amplitud de deformación. O sea, es necesario que trabajemos en régimen de viscosidad, de régimen viscoelástico lineal. Entonces, previo a los ensayos rotacionales dinámicos, uno tiene que estudiar los valores de viscosidad en función de la amplitud de deformación y no en función de la frecuencia. O sea, uno tiene que setear cuál es la frecuencia máxima a la cual va a querer obtener la información de la viscosidad, y para ese valor de frecuencia máxima lo que hace es corridas de acá lo vemos mejor. Lo que hace uno es fijar la frecuencia de oscilación e ir aumentando la amplitud de deformación. Y uno se fija qué pasa con la viscosidad. O sea, la viscosidad tiene que dar constante aumentando la amplitud de deformación. Va a haber un punto en el cual la viscosidad deja de ser constante para una dada amplitud de deformación. Entonces esa es la amplitud de deformación máxima que tiene que utilizar para ese polímero y a esa temperatura para su ensayo de geometría rotacional dinámica. O sea, uno tiene que trabajar siempre por debajo de ese valor de amplitud de deformación para que la viscosidad sea independiente de la amplitud de deformación y poder obtener los resultados que uno necesita. Entonces, una vez que uno determina esa amplitud de deformación, lo que se hace es seleccionar una amplitud de deformación menor a la del límite del régimen viscoelástico lineal y hace ahora sí el ensayo en los ensayos a diferentes frecuencias de oscilación, y va encontrando la viscosidad en régimen de transición en función de la frecuencia de oscilación. Bien, hasta acá llegamos entonces en esta primera parte de fenómenos viscoelásticos y ecuaciones constitutivas. En la clase que viene vamos a analizar geometría capilar, regla de Cox-Mears y justamente vamos a mencionar las diferentes ecuaciones constitutivas que se utilizan para ajustar los valores experimentales obtenidos de viscosidad en función de la velocidad de corte a partir de las diferentes técnicas de geometría. Gracias, saludos.